Hola, en este video hablaremos del movimiento de proyectiles. ¿Pero qué es un proyectil? En la física, un objeto que se lanza al espacio sin fuerza de propulsión propia recibe el nombre de proyectil. O sea, todo objeto que se lanza y que solo se le imprime una velocidad inicial es un proyectil. Los objetos como los cohetes y los aviones no son proyectiles porque ellos tienen una propulsión propia. Cuando el objeto se lanza, la única fuerza que actúa sobre el objeto, si ignoramos o despreciamos la fuerza de fricción, es el peso, lo que provoca que su trayectoria ya no sea una línea recta, sino sea una parábola. Analicemos la aceleración en el movimiento parabólico. Si observamos, notamos que la aceleración, el vector amarillo, siempre va en dirección hacia abajo. Esto sucede porque la única fuerza que actúa sobre este proyectil es la fuerza de gravedad, lo que provoca una aceleración hacia el centro de la Tierra, una aceleración hacia abajo. Ahora analicemos la velocidad. Como podemos observar, la componente x de la velocidad se mantiene constante en todo el movimiento. Sin embargo, la componente y, que inicialmente se mueve hacia arriba, cuando alcanza el punto más alto se empieza a mover hacia abajo. Esto sucede porque la velocidad inicial es positiva, pero tiene una aceleración que va en dirección contraria, que va hacia abajo. La aceleración provoca que la velocidad vaya disminuyendo hasta que se hace cero en el punto más alto. Después empieza a aumentar, solo que esta vez en dirección negativa. Dependiendo la forma como sea la trayectoria en un movimiento de proyectil, se puede clasificar. Si se tiene completamente media parábola, se dice que es un movimiento semiparabólico. Si la parábola es completa, se dice que es un movimiento parabólico completo. Y si tenemos un segmento de parábola donde la posición inicial está por arriba o la posición inicial está por debajo de la posición final, estamos hablando de un movimiento parabólico complejo. En este video vamos a analizar el movimiento parabólico completo. Y este tiene las siguientes características. La posición inicial en el eje Y y la posición final en el eje Y son la misma. Termina a la misma altura de donde empieza. En el punto más alto, la velocidad en el eje Y va a ser 0. Y este punto más alto va a estar completamente a la mitad del tiempo que dure todo el movimiento. También se puede calcular el alcance, que es lo que se desplaza en el eje X al completar la parábola. Y el tiempo de la altura máxima, que es exactamente la mitad del tiempo que dura en terminar la parábola. Al igual que en todo movimiento de proyectil, la única aceleración que hay es la gravedad y se produce solamente en el eje Y. Para entender mejor el uso de estas fórmulas, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Una pelota se le imprime una velocidad de 30 metros sobre segundos a un ángulo de 60 grados. ¿Cuáles son sus desplazamientos horizontal y vertical después de 3 segundos? Lo primero que tenemos que hacer es calcular las componentes de la velocidad. La componente X la calculamos con esta fórmula y la componente Y con la fórmula de abajo. La componente X, o sea Bx, va a ser igual a la norma de la velocidad por el coseno del ángulo, que en este caso es 60 grados. Entonces nos queda que la velocidad en X va a ser igual a 30 metros sobre segundo por el coseno de 60. Y eso me da un valor de 15 metros sobre segundo.
Ahora calculamos la componente y de la velocidad. Va a ser igual a la norma por el seno del ángulo, que en este caso es 60 grados. La componente BY va a ser igual a 30 metros sobre segundos multiplicado por el seno de 60. Esto me da un valor de 25.9 metros sobre segundos. Ahora tengo que calcular la posición en X. Sabemos que en X es solo una fórmula y esto me daría la posición final. Si la posición inicial es 0, esto sería su desplazamiento. X va a ser igual a la velocidad en X por tiempo. X igual la velocidad en X es 15 metros sobre segundo por el tiempo, que son 5 segundos, esto es igual a 75 metros. Este es el desplazamiento horizontal. Ahora voy a calcular el desplazamiento vertical, que lo calculamos cuando hayamos la posición final. Lo haremos con la siguiente fórmula. Posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. La posición inicial, que aquí tenemos el dibujo, la posición inicial donde sale la pelota, ese va a ser nuestra posición 0, ese va a ser nuestro punto de referencia, o sea, nuestra posición inicial es 0. La posición final me va a decir el punto en el que se encuentra, o la altura a la que se encuentra la pelota pasado los 5 segundos, o sea, el desplazamiento que ha tenido. O sea, la posición final va a ser igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial en el eje Y es 25.9 metros sobre segundos por el tiempo, que es 5 segundos, más un medio de la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, que es 5 segundos al cuadrado. Y eso me da como resultado 7 metros. Esto quiere decir que cuando han pasado 5 segundos, la pelota se encuentra a una altura de 7 metros. Y este sería el desplazamiento vertical que ha tenido la pelota pasados 5 segundos. Esto es todo, nos vemos en el próximo video.